Muy buenas noches, bienvenidos a su clase síncrona de los métodos cuantitativos. Vamos a esperar un tantito a que se sigan conectando los demás compañeros. Ya le estamos dando por ahí algo de entrada. Damos las luces. Ya está oscureciendo y se puso oscuro el cuarto. Hoy vamos a hablar sobre los datos, muchachos, que son bien importantes los datos en lo que son los métodos cuantitativos, porque finalmente sin ellos no podemos llegar a ninguna solución o a ningún resultado. A la luz y power. Pues bien, muchachos, vamos a hablar un poquito sobre los datos en los modelos cuantitativos. Y es que, permítanme, llegó de Yanira y Lidia. Y Roberto Villar. Sí. Sí, Rincón. Bienvenida, Judith. Y bien, Carmen. Jessica Zambrano. Una pizza. Déjame ver si traigo dinero en la tarjeta para darte para mañana. Pero no le digas a tu papá que te doy. Sí, pero Todos. así que tengo el micrófono prendido. No te preocupes, Checo, ya les quité el micrófono a todos, porque estaban ahí con un problemita de la morralla. Bien, muchachos, ya están casi todos. Les comentaba que los métodos cuantitativos, muchachos, se utilizan para poder contabilizar atributos, también actitudes, comportamientos, pero también otras variables. Todo eso con el fin de poder respaldar o poder oponerse a la hipótesis de un fenómeno específico. Hay varios métodos de recolección de datos cuantitativos. Tenemos, por ejemplo, el muestreo probabilístico, o podemos tener algunas entrevistas o algunas encuestas o cuestionarios. También podemos recolectar datos mediante la observación. Claro, una observación, pero estructurada, ¿sí? Y también en base a revisión de documentos. Todo esto les va a servir, muchachos, para su tesina. Van a tener que recolectar algunos datos, porque dentro de su tesina van a tener que poner una hipótesis. Al final van a tener que o comprobarla o refutarla y decir, ¿sabes qué? No es la hipótesis como yo pensaba. De ninguna manera, muchachos. Aunque ustedes pongan por ahí una hipótesis y al final con los resultados, mediante los datos que recolectaron,
no sale como ustedes pensaron, no quiere decir que su trabajo está mal. Simplemente van a poner por ahí que la hipótesis no es correcta, ¿sí? Y van a dar el resultado correcto. No se preocupen por eso, ¿sí? Pero sí es importante que vayamos sabiendo un poquito sobre los métodos, sobre los datos. Por ejemplo, tenemos algunas características de los métodos cuantitativos, ¿sí? De hecho, los principales métodos cuantitativos son por ejemplo, los datos que generalmente recopilamos utilizando instrumentos de investigación estructurados. O también en el método cuantitativo, el tamaño de la muestra, que lógicamente es mayor que en el método cualitativo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer encuestas, muchachos, por ejemplo, y las encuestas las puedes hacer vía internet o puedes ir a encuestar a un montón de gente y vas a poder captar mucho más gente que si haces, por ejemplo, un focus group en donde tienes que hacer una entrevista personal viendo los puntos de vista de las personas porque acuérdense que es cualitativo. ¿Sí? Entonces el cuantitativo tiene un tamaño de muestra mayor. O también, por ejemplo, el estudio de investigación, que generalmente puede replicar o puede repetir según la alta confiabilidad de los datos que nosotros podamos obtener. Ahora, siempre, muchachos, la pregunta que se aplica debe estar claramente establecida y sobre todo lista para registrar respuestas objetivas. Es bien importante cuando hagamos las preguntas, porque muchas veces con alguna pregunta podemos influir en el resultado. Por ejemplo, hace poquito me tocó ir ahí a la presidencia de San Nicolás. Iba con mi hijo, y por ahí hubo problema con uno de mis negocios. Entonces les dije, no, lo que pasa es que este funcionario, fulanito de tal, me dijo que sí se podía hacer esto y esto. Cuando sí me había dicho, pero ellos decían que no, y que no era posible que el funcionario me haya dicho eso. Cuando está en el funcionario, muchachos, empiezo a platicar con él y empiezo a hacerle preguntas. Cuando el funcionario sí me había dicho que sí, él al final me dijo, es cierto, yo le dije que sí. Cuando él al principio como que se empezó a defender, entonces me dice mi hijo, papá, ¿cómo le hiciste para que dijera la verdad? Y bueno, hijo, lo que pasa es que yo trabajé precisamente aquí en este municipio como director de asuntos internos y parte de mi trabajo era mediante las preguntas escuchar la verdad o tratar de influir un poquito en la respuesta de las personas. Y él estaba muy, muy sorprendido. Y es que si, por ejemplo, no sé, tú le preguntas, hace una pregunta y le dices, definitivamente los métodos cuantitativos son aquellos que miden la cualidad. Y estás haciendo una afirmación, aunque no sea cierta. Le pones verdadero o falso. Le puso verdadero, pero realmente es falso. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer las preguntas, pero muy claras. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los datos que nos arrojen sean datos verdaderos y confiables. De nada nos sirve hacer una investigación, ¿sí? Si al momento del estudio o los diseños de las preguntas o de los estudios no estén cuidadosamente diseñados, pues vamos a obtener algunos datos que no son confiables y no nos va a dar al final el estudio no nos va a arrojar un estudio totalmente confiable.
Sí, son como aquellos que dicen, hombre, yo voy a llenar las encuestas, ¿sí? A lo que más o menos, bueno, al final no va a ser un estudio confiable porque no cuidaste tus encuestas, tus datos no son fidedignos o tal vez no son totalmente confiables, ¿sí? De hecho, los datos muchas de las veces están en forma numérica, en estadísticas, o menudo los podemos organizar en tablas, en cuadros, en figuras, etcétera, etcétera. De hecho, el proyecto se puede utilizar muchas veces para generar conceptos más amplios, ¿sí? Y muchas veces inclusive podemos predecir algunos resultados, ¿sí? Con el fin de que después se investigue más a fondo, ¿sí? O con el tiempo saber si esos resultados futuros que dimos se cumplieron o no. Y lógicamente el investigador utiliza este tipo de herramientas para poder obtener información fidedigna. Podemos utilizar cuestionarios o software de computadora, ¿sí? Y una vez que los tienes, ya recopilas todos tus datos numéricos, ¿sí? Y ya la puedes hacer cuantitativa. Vamos a hablar ahora un poquito de los instrumentos de investigación. Y dentro de todo esto, muchachos, de mi experiencia, me he dado cuenta que las técnicas e instrumentos de recolección de datos más utilizados, sobre todo en lo que es una investigación científica, podemos mencionar, por ejemplo, algunas técnicas como instrumentos, por ejemplo, la encuesta. Pueden ser, por ejemplo, cuestionarios o un cuestionario dicotómico. ¿Cuál es este dicotómico? El que responde sí o no. ¿Sí? Entonces tú ya puedes contabilizar. Tantos me dijeron que sí, tantos me dijeron que no. Hay otro policotómico. Hay también de balanzas. Existen también las pruebas de actitud o las pruebas de conocimientos, ¿sí? Existen por ahí también algunos dispositivos de medición, algunas pruebas, ¿sí? En estas técnicas de instrumentos. También tenemos, por ejemplo, otro que es la entrevista. Y dentro de la entrevista está el guión de la entrevista. También podemos utilizar, dentro del, aparte del guión de la entrevista, que tenemos que tener estructurado en el método cuantitativo, ¿sí? Ya llevamos la entrevista estructurada con preguntas, ¿sí? Pero con respuestas, por ejemplo, tipo Ceneval, de A, B y C, o A, B, C y D, o del 1 al 5, porque de esa manera podemos contabilizar, ¿sí? Diferente a la quali, en el cual tú llevas un guión de entrevista, en el cual tú vas a poder cambiar según se vaya dando el focus group, según vayan opinando los demás, tú puedes ir cambiando las preguntas según a donde se vaya yendo la plática. Otra que tenemos, muchachos, es la observación, ¿sí? Podemos tener una guía de observación, un diario de campo, una lista de coincidencias, ¿sí? Y es que la observación nos ayuda mucho, muchachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar viendo, por ejemplo, el comportamiento de las personas, ¿sí? O podemos decir, a ver, yo esto lo hago mucho con mis alumnos de marketing, les digo, a ver, muchachos, a veces me los llevo a un centro comercial, ¿sí? Vamos a checar varias cosas, muchachos. Una, vamos a observar cuántos carros hay en el estacionamiento para poder definir si el estacionamiento está utilizado por compradores o por gente externa.
Y luego nos metemos. A ver, vamos a observar a las personas. Vamos a ver si están en zonas calientes, en zonas frías o en zonas tibias. Que es, en términos de marketing, una zona caliente, por ejemplo, es en una entrada de mucha afluencia, o en la zona de los restaurantes, o donde hay una tienda gancho, por llamarlo así. Por ejemplo, los centros comerciales pequeños donde hay un Soriana, que es la tienda ancla, ¿sí? Esa es la zona caliente porque es donde hay más personas. Ahora vamos a ver cuántas personas llevan bolsas. Dentro de las bolsas hay que ver de qué tiendas son cada bolsa. Entonces tú vas observando, ¿sí? Y vas haciendo tus reportes de campo, ¿sí? Y en base a eso puedes hacer una lista de coincidencias y luego ya forman las matrices. ¿Ok? Por ejemplo, en las matrices, estas técnicas, muchachos, e instrumentos se pueden utilizar en un paradigma positivista, cuantitativo, pero también en el cualitativo. De hecho, las técnicas de investigación, pues podemos definirlas o podemos decir que son las diferentes maneras o formas o inclusive procedimientos que se utilizan por un investigador para poder recoger o poder obtener los datos de la información que necesitamos, ¿sí? Y estas técnicas de investigación pues constituyen el camino hacia la consecución de los objetivos que nos propusimos para resolver el problema al principio de la investigación, ¿verdad? Ahora, también tenemos algunos instrumentos de investigación, como los recursos, como algunos recursos que el investigador puede utilizar para abordar algunos problemas o algunos fenómenos o a lo mejor extraer información, como algunos formularios en papel, algunos dispositivos mecánicos, algunos electrónicos, o algunos que se utilizan para recoger datos o información sobre un problema o un fenómeno determinado. Puede ser un cuestionario, alguna escala, algún ecograma o inclusive, dependiendo de lo que utilizamos, hasta un termómetro. Sí, un termómetro de respuestas. Por ejemplo, la encuesta. Pues la encuesta que todos conocemos porque nos han hecho encuestas, un montón de encuestas. Este método pues nos permite pues obtener información de los sujetos del estudio, ¿sí? Podemos recopilar opiniones, actitudes, muchas veces sugerencias. Y este tipo de, por llamarlo así, de técnica de la encuesta, nos ayuda porque la podemos aplicar en grandes áreas geográficas. Luego tenemos la entrevista, ¿sí? Esta es una técnica que nos permite obtener respuestas verbales sobre el problema que vamos a investigar. Claro, implica una comunicación directa entre el investigador y el sujeto de la investigación, ¿sí? Y esta puede ser una entrevista, como veíamos hace rato, estructurada o semiestructurada. La estructurada es aquella donde las preguntas son las mismas para todos los entrevistados y la formulamos mediante un orden específico y tú ya las llevas planificadas de antemano. Y la no estructurada era la que les decía, permite mayor libertad, es más flexible, es más abierta, ¿sí? De hecho, el contenido del orden y la profundidad de las preguntas depende del entrevistado. Muchas veces las preguntas no están planeadas, o sea, como van saliendo, tú las vas replanteando. Por ejemplo, una entrevista no estructurada son las que utilizaba, por ejemplo, en Cambios, el arquitecto Benavides, que tuvo tanto éxito, o aquel que hacía Gilberto Marco que se llamaba Foro, donde invitaban un personaje, empezaban a hacerle una entrevista no estructurada, y conforme él iba desarrollándose sus preguntas, iban saliendo preguntas nuevas, sí, preguntas no planeadas. Ahora,
dentro de la observación, que era el tercero que estuvimos viendo, puede ser de un participante o sin participantes, ¿sí? El participante pues requiere que el investigador, que es el que está observando, participe en la actividad o comunidad que se está estudiando, y ser parte de, estar dentro de, por lo que el investigador se puede familiarizar con los sujetos del estudio. Es como en las películas cuando dicen, ¿sabes qué? Vamos a poner, sobre todo los de los policías, ¿no? Vamos a poner un infiltrado, ¿sí? Él participa y se familiariza con los partes de los sujetos del estudio, ¿sí? Es una manera de aprender, él está observando. Y la no participativa es donde el investigador pues desempeña un papel más pasivo, no se involucra ni se relaciona con los sujetos de la comunidad que está observando, ¿sí? Fíjense, muchachos, que dentro de las investigaciones de mercados que me tocó hacer, muchas veces dices, se conoce a las personas por lo que consumen. Entonces, por ejemplo, hacíamos, me tocó, muchachos, ir a hacer una investigación de mercados a otro país, a ciertas zonas, porque si este es mi mercado meta, bueno, vamos a ver tu mercado meta, qué es lo que está consumiendo. Entonces nos metíamos a ciertas colonias y hacíamos investigaciones en los botes de basura, muchachos. Dices, oye, pero ¿cómo te metes a los botes de basura? Bueno, sí, sacábamos la basura. Decíamos, ¿sabes qué? Esta familia, vamos a ver qué consume. Puras marcas, muchachos. Bueno, por ejemplo, consume leche Tetabric y de esta marca. O consume leche condensada de esta marca. O leche en polvo de esta marca. Sí, sí, hicimos una investigación de leche. Pero también dice, bueno, consume huevos, ¿qué marca? Marca San Juan. Y consume café, ¿qué? Pues el Nescafé. Y consume, no sé, jabón para ropa, bueno, pues usa el Tide. Y jabón para trastes, pues el Salvo, limonizado. Entonces tú ibas sacando conforme la basura y la basura te da muchísima información, ¿sí? Estás observando. Y ya de eso, ¿sabes qué? En esta población, ¿sí? En este mercado meta, si tú vas a vender leche en polvo, ¿sabes qué? Es que toda la gente toma Tetabric. O sea, es que viene un lechero y les vende leche bronca, si no te conviene, pero mediante la observación. Ahora, ¿qué son los datos cuantitativos? Pues todo aquello que se puede medir, que se puede contar, ¿sí? Decimos por ahí que se puede cuantificar, lo podemos contar, ¿sí? El concepto de métodos cuantitativos, pues hace referencia precisamente a eso, a una información tangible, la que podemos obtener mediante algún método de investigación, ¿sí? Y la manera de cuantificar los datos obtenidos en nuestro estudio, pues nos va a dar la pauta hacia el rumbo que nos estamos dirigiendo. De ahí la importancia de que el análisis sea correcto para poder demostrar si estamos por el camino correcto o nuestra hipótesis es verdadera o no, o si es correcta o no es correcta, ¿sí? De hecho, podemos denominar la investigación cuantitativa como aquella que genera datos numéricos o estadísticos para poder cuantificar opiniones o comportamientos o a lo mejor cualquier variable que se haya podido definir como objetivo para el estudio que nos estamos planteando. De hecho, por lo regular se utiliza como método de recolección las entrevistas cara a cara, o a lo mejor vía telefónica, o a lo mejor vía data, o algunos tipos diversos, porque hay muchos tipos de encuestas, ¿sí?
De hecho, yo soy un convencido que las encuestas online son la mejor solución. ¿Por qué? Porque podemos llegar a más personas en menos tiempo. Y además podemos asegurar resultados más honestos para un posterior análisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes la presión de la persona que te está preguntando y porque mediante la misma pregunta, según el énfasis que le ponga el entrevistador, puede influir en el resultado y de esta manera no está escrita, ¿sí? Y de hecho, a través de una encuesta online podemos conocer a veces opiniones, actitudes de los encuestados, y también a veces es muy importante porque algunos encuestados online que formen parte de nuestra muestra representativa, ¿sí? Pues nos va a dar mucho valor y un factor importante de riesgo en el margen de error o de éxito a nuestra investigación. ¿Sí? Entonces, puedes llegar más rápido, es muy confiable. Inclusive hay programas donde metemos la encuesta, muchachos, y no tenemos que estar contando hojita por hojita, resultado por resultado. Nos lo da mucho más rápido, ¿sí? De hecho, los datos cuantitativos continuos, ¿sí? Se refieren al flujo constante de algunos valores posibles de la variable. Y estos datos no se restringen a valores enteros, ¿sí? Aunque normalmente pues son reducidos a valores enteros por aproximación, ¿verdad? De hecho, los datos cuantitativos continuos se miden en lugar de contarse y tienen entre sus características en que estos pueden dividirse. Por ejemplo, para medir la altura de una persona, pues la podemos medir la altura a lo mejor en metros y centímetros. ¿Cuánto mide usted, maestro? Bueno, yo mido un 86, ¿sí? Inclusive te puedo dar una medida en milímetros, ¿sí? Eso quiere decir que los datos son continuos. Por ejemplo, otro ejemplo es la edad, ¿sí? Doctor, ¿cuántos años tiene? Bueno, puedo definir mi edad, por ejemplo, en años. Pues tengo 51 años, pero si la multiplico por 12, pues puedo sacar los meses y ya le sumo los extras, inclusive en días. ¿Sabes que tengo tantos días de nacido? ¿Sí? Estos datos son valores enteros por aproximación, ¿sí? Muchas veces algunos expertos que están investigando por iniciativa, por convección, para facilitar el análisis de los datos cuantitativos, pues ellos prefieren agrupar los datos en categorías según sus valores, ¿sí? Porque podrían ser encontrados dentro de ciertos rangos o un bajo de umbral determinado. Ahora, tenemos los datos cuantitativos discretos. Prácticamente estamos hablando de números enteros por valores completos. Estos no se cuentan, no se miden. Por ejemplo, número de hijos, ¿sí? O número de adultos, o número de mascotas en su familia. Pues son datos discretos porque se cuentan por números indivisibles, ¿sí? No podemos tener 2.5 hijos. Tenemos 2 o tenemos 3, ¿sí? O no podemos tener una mascota, 1.3 mascotas. Tenemos 1, tenemos 2, ¿sí? De hecho, los datos discretos también pueden ser categóricos, ¿sí? Como si prefieres, por ejemplo, el color rojo o el azul, o si eres hombre o mujer,
o si muchas veces un producto es bueno o es malo, ¿sí? Te pongo la opción, ¿eres bueno o eres malo? ¿Sí? ¿Tienes hijos o no tienes hijos? O como les digo yo a las muchachas, ¿están embarazadas o no están embarazadas? No puedes dividirlo, ¿sí? Esos son los datos cuantitativos discretos. Ahora, es que ya se va a cortar. Para analizar los datos cuantitativos, pues la mayoría de las veces se necesita analizar estos valores en un grupo de individuos. Y para ello, estas variables también se expresan en un valor promedio de los datos que conforman el grupo. De hecho, el análisis de datos, muchachos, es fundamental en la toma de decisiones basadas en la investigación. Y para ello, pues se recurre a un análisis de comparaciones numéricas y estadísticas, ¿sí? Un análisis de datos cuantitativos que sea eficaz nos va a mantener en un camino correcto para poder comprobar nuestra teoría o tomar mejores decisiones. De nada nos sirve tener mucha información si no la sabemos analizar, si no sabemos transformarla en un resultado, ¿sí? Y los datos cuantitativos nos dan las bases, nos dan el soporte y sobre todo nos dan mucha confiabilidad en nuestra investigación, ¿sí? De hecho, las podemos ubicar por categorías o a veces darle un orden de acuerdo a su importancia o a su unidad de medida, ¿sí? Y podemos realizar gráficas o tablas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos obtener datos cuantitativos en una pregunta donde los encuestados tengan la opción de contestar sí o no. Por ejemplo, ¿conoces el plan de estudios de la Universidad Ciudadana de Nuevo León? ¿Sí o no? En cambio, si realizas preguntas abiertas, pues a lo mejor estás generando datos cualitativos, ¿sí? Puesto que estás pidiendo a los encuestados que en una descripción del tema. Por ejemplo, menciona tu experiencia como alumno en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Híjole, pues a lo mejor bueno, pues a lo mejor tengo confianza o no sé, sí, diferente, ya no los puedes cuantificar. En resumen, muchachos, los datos cuantitativos son la base del análisis estadístico. Son datos que se pueden medir, que se pueden verificar y que nos dan información acerca de cantidades, ¿sí? Es decir, información que puede ser medida y escrito con números. Y los datos cuantitativos definen un número, mientras que los cualitativos son descriptivos. Y para poder llegar a dar resultados y resultados verdaderos y confiables, tenemos que tener datos y datos confiables. Entonces, bien importante, muchachos, cómo obtenemos nuestros datos. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene dudas? Profe. Adelante, Luis. ¿O es Sergio? ¿Mande? ¿Quién? No, Luis, ¿verdad? Rubén. Sí. Luis. A mí me llegó. Sí, maestro, yo espero es conforme la tarea, porque viene en lo que tenemos que desarrollar lo de qué son los datos, pero eso viene en el otro capítulo. Entonces, incluyo nada más lo que viene en ese primer parrafito. Pues, mira, si viene en el siguiente, inclúyelo también, no pasa nada, Rubén. Y digo, definitivamente también vas a poder tomarlo de otras fuentes, de otras bibliografías. No te preocupes.
La cosa aquí Muchas es que gracias. investiguemos y que aprendamos. Adelante, Luis. Buenas noches. Sí. Profe, a mí me enteró algo que dijo al principio Ajá. y me sonó como que las preguntas tienen que ver con algo psicológico. Ajá. Darlas psicológicamente para poder sacar un buen resultado o la verdad de lo que se requiere. Claro. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, Luis, de cómo vamos a redactar nuestras preguntas para no influir en los resultados. ¿Sí? Yo por mi trabajo puedo platicar contigo, a lo mejor puedo influir en alguna respuesta si me pongo a platicar contigo. Pero si voy a hacer una investigación, lo menos que quiero es influir en tu resultado. ¿Sí? Entonces tengo que hacer la pregunta de tal manera que tú me des la información que tú tienes, ¿sí? O que tú conoces, o etcétera, etcétera, no la que yo quiero escuchar. Ah, ya. ¿Sí? Acuérdate que la investigación no es no es para obtener el resultado que yo quiero, ¿sí? Sino el que realmente es, Luis. Por eso les mencionaba, si tú pones una hipótesis y al final, después de los datos, te das cuenta que no es correcta, al final de tu investigación vas a poner que la hipótesis no es correcta y dar los resultados, ¿sí? Y como quiera, tu investigación está bien hecha. No es sacar a fuerza la hipótesis que sea correcta. También puede ser incorrecta la hipótesis, pero tu investigación es lo que tiene que estar bien hecho. ¿Right? Ah, sí, ya. Sí, es que esa era mi duda, que también tenía que llevar un perfil psicológico para tratar de, pues, llegar al resultado. Es correcto, hay que tratar de hacer las preguntas para que muy claras, muy precisas, para que, por ejemplo, tú, Luis, respondas, si es, por ejemplo, sobre un producto, que tú respondas lo que tú sientes o lo que tú conoces sobre el producto, no sobre lo que quiero yo el investigador. ¿Sí? Ah, ya. Sí, Porque sí. así va a ser más confiable. Si no, bueno, nomás pregúntenme a mí. Pero no, se trata de preguntarle a Alfredo, y qué opina Luis, y qué opina Sergio, y qué opina Ani, y Bianca, y Blanca, y Ceci, o Deyanira, o Susana, o Isla, ¿sí? Que, ¿sabes qué? Quiero saber cómo ven ustedes para poder yo, ¿sí? Saber qué le cambio al producto, o la presentación, o el sabor, o la etiqueta, o la cambio de centro comercial, o la cambio de zona, o lo cambio de ciudad, etcétera, etcétera. Pero conforme a la persona que estás encuestando. Ah, ya. ¿Sí? Chicos, Gracias, profe. ¿alguien más? Bueno, se va a cortar, muchachos. Me dio mucho gusto saludarlos. Gracias por asistir. Nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa, mándenme un WhatsApp o contáctenme por el botón del tutor. Dios me los bendiga, muchachos. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, maestro, igualmente. Gracias, Gracias, maestro. buen día. Gracias, maestro. Hasta luego a todos.